¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano llegaron a hundirse en adicciones tan fuertes que, detrás de las cámaras, su vida estaba a punto de desmoronarse? Desde rodajes que tuvieron que detenerse por crisis nerviosas, hasta compañeras que las encontraron desvanecidas en camerinos llenos de polvo blanco, estas mujeres vivieron una oscuridad que el cine jamás mostró, y que sus estudios intentaron encubrir por décadas. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz estuvo, literalmente, a un solo error de perderlo todo en pleno set. Desde fuera, parecía imposible. La mujer más elegante del cine de oro mexicano arrastrando un problema silencioso que nada tenía que ver con la belleza, la disciplina ni el glamour que todos admiraban. Pero quienes la conocieron de cerca sabían que detrás de aquella figura perfecta había una dependencia cuidadosamente disimulada, barbitúricos. Dolores los llamaba mis pequeñas nubes, una forma poética de referirse a las pastillas que necesitaba para dormir, para calmar los nervios, y, con el tiempo, para poder funcionar. Su consumo comenzó en Hollywood, donde la presión por ser impecable la llevaba a sufrir crisis de ansiedad. Un maquillista del estudio relató que antes de cada escena Dolores abría discretamente un frasquito y tragaba una píldora sin agua. Para que el pulso no me traicione, decía mientras sonreía como si no pasara nada. Esa costumbre la acompañó de regreso a México. Durante el rodaje de María Candelaria, Emilio el Indio Fernández notó que Dolores tenía episodios de desconexión profunda, miradas perdidas, respuestas lentas y silencios demasiado largos. Un día, harto de los retrasos, la enfrentó directamente en su camerino. «Dolores, ¿qué estás tomando?», le dijo sin rodeos. Ella lo miró con frialdad absoluta y respondió: «Lo que necesito para seguir siendo lo que esperan que sea». En otra ocasión, Pedro Armendáriz la encontró recostada en una hamaca del set, con el guión sobre el pecho y un frasco casi vacío a su lado. Le preguntó si estaba bien y Dolores, con la voz apenas audible, le contestó: «Prefiero estas pastillas a enfrentar mis pensamientos». Para el público, ella seguía siendo la perfección encarnada, pero entre técnicos y actores corría el rumor de que la doña de Hollywood no podía dormir sin ayuda química. Algunos decían que las dosis iban subiendo poco a poco, que a veces llegaba al set con un temblor sutil en los dedos y que necesitaba varios minutos para centrarse antes de cada toma. Aunque jamás protagonizó escándalos, su relación con los barbitúricos era evidente tras bambalinas. Era un hábito pulcro, elegante, silencioso, pero hábito al fin. Una adicción disfrazada de autocontrol. Una carga que pocos supieron ver, pero que la acompañó en algunos de los años más brillantes y exigentes de su carrera. Aunque el público la adoraba como la joven inocente, frágil y luminosa de tantas películas, Blanca Estela Pavón llevaba en secreto un hábito que contrastaba brutalmente con su imagen: el uso constante de anfetaminas. En una época donde las actrices debían ser delgadas, enérgicas y siempre sonrientes, Blanca encontró en esas pequeñas tabletas una manera de sostener un ritmo que la estaba consumiendo por dentro. Todo empezó cuando un médico de estudio, de esos que resolvían todo con pastillas, le recetó un estimulante para mantener la figura y el ánimo arriba. Blanca, disciplinada como pocas, lo tomó al pie de la letra. Con el tiempo, ya no podía pasar una jornada sin ellas. La hacía sentir ligera, decía, como si el día me pesara menos. Durante el rodaje de Nosotros los Pobres, varios técnicos se dieron cuenta de que Blanca tenía cambios bruscos de energía. En un momento hablaba sin parar, con los ojos muy abiertos, y al siguiente caía en un agotamiento que parecía desbordarla. Pedro Infante, siempre atento, fue uno de los primeros en notarlo. En una ocasión, la encontró sentada detrás del set, temblando ligeramente mientras abría un frasco metálico. «¿Todo bien, Blanquita?», preguntó él con preocupación genuina. Ella sonrió apenas, como disculpándose. «Son vitaminas, para rendir», respondió. Pero Pedro sabía que no era así. Una tarde, mientras ensayaban un diálogo intenso, Blanca empezó a hablar demasiado rápido, casi sin respirar. Pedro detuvo la escena, le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja: «Estás forzando el cuerpo. Bájale tantito». Ella desvió la mirada. «No puedo, Pedro. Si me detengo, me caigo». Compañeros del estudio contaban que Blanca tenía un ritual silencioso antes de cada jornada. Se encerraba en su camerino, apagaba las luces, respiraba hondo y tomaba su dosis. Luego, salía con una energía radiante, como si hubiera encendido un interruptor interno. No era escándalo, no era decadencia, no era bohemia. Era exigencia pura.
Era una joven actriz que cargaba sobre los hombros el peso de sostener una dulzura que el público pedía, incluso cuando no la sentía. Con el tiempo, las pastillas se convirtieron en parte de su rutina diaria, una dependencia que pocos reconocían por lo discreta que era. Blanca nunca lo admitió abiertamente, pero quienes estuvieron cerca sabían que detrás de aquella sonrisa dulce había un cuerpo acelerado y una mente agotada por los estimulantes que le permitían seguir brillando, aun cuando estaba a punto de quebrarse. María Antonieta Pons, la reina de los bailes frenéticos y el brillo caribeño, escondía un secreto que pocos se atrevían siquiera a sospechar. Su resistencia física no venía solo de talento y disciplina, sino de anfetaminas. En los años más intensos del rumberismo, cuando debía filmar de día, ensayar coreografías de noche y mantener una figura impecable, Pons encontró en las aceleradoras, como las llamaba en confianza, una forma de no derrumbarse. Compañeros de rodaje aseguraban que la actriz tenía una energía casi sobrehumana, podía repetir una toma 20 veces sin mostrar cansancio, saltaba, giraba, marcaba cada paso con precisión quirúrgica, pero luego, cuando las cámaras se apagaban, se quedaba sentada, respirando agitadamente, como si el cuerpo le reclamara la factura de cada dosis. Durante la filmación de La hija del engaño, ocurrió una escena que se volvió leyenda entre los técnicos. Pons llevaba más de 3 horas bailando sin descanso, con el sudor corriéndole por los brazos. De pronto, su compañero de escena, Víctor Junco, la vio tambalearse. Se acercó de inmediato y la sostuvo del brazo. ¿Te sientes bien?, preguntó alarmado. Ella lo miró con una sonrisa tensa, la mandíbula rígida. Es el cansancio, el cuerpo a veces se me adelanta, contestó, aunque él notó el pequeño frasco escondido entre las telas del vestuario. No era la primera vez que alguien la confrontaba. En otra producción, Ninón Sevilla, quien la respetaba profundamente, la detuvo frente al espejo del camerino. Mira tus ojos, María. No puedes seguir así. Pons soltó una carcajada breve, casi nerviosa. Ninón, si yo dejo esto, no bailo. Y si no bailo, dejo de ser yo. Muchos afirmaban que la presión por competir entre las rumberas era brutal, quien tenía la figura más marcada, quien bailaba más rápido, quien aguantaba más horas. En ese ambiente, los estimulantes corrían entre ciertos grupos como vitaminas especiales. Los técnicos recordaban que María Antonieta tenía un patrón inconfundible, llegaba al set callada, con paso lento, desaparecía unos minutos, y regresaba con una intensidad explosiva. En algunas noches de rodaje incluso hablaba más rápido de lo habitual, movía los dedos compulsivamente y pedía repetir tomas aunque ya estaban perfectas. Jamás protagonizó un escándalo público. Jamás admitió nada. Pero quienes trabajaron con ella sabían que aquella energía desbordada tenía un costo. El ritmo frenético que la convirtió en estrella era sostenido por algo más que pasión y talento, era una carrera contra el agotamiento, una lucha que solo los estimulantes lograban mantener encendida, aunque su cuerpo estuviera gritando que ya era suficiente. Miroslava Stern, la mujer de rostro etéreo que parecía no pertenecer del todo a este mundo, cargaba un secreto que muchos en el medio conocían pero casi nadie se atrevía a nombrar, su dependencia a los barbitúricos y tranquilizantes. La actriz sufría ataques de ansiedad severos, insomnio crónico y episodios de angustia que la dejaban sin fuerzas antes de grabar. Para funcionar, necesitaba pastillas, varias, todos los días. En los estudios Churubusco era un secreto a voces que Miroslava llegaba con un pequeño frasco ámbar guardado dentro del bolso. Lo tomaba con tanto sigilo como desesperación. Una vez que ingería la dosis, se transformaba, la respiración se le hacía más lenta, la expresión más suave, y podía por fin sostener un diálogo sin que la voz le temblara. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Arturo de Córdoba presenció uno de sus episodios más duros. Estaban repasando una escena y, de pronto, Miroslava se quedó rígida, mirando al vacío. De Córdoba, alarmado, se acercó y la vio forcejear con el frasco. «Miros, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Ella respondió casi sin mover los labios. «Si no tomo esto, no puedo respirar por dentro». En otra ocasión, mientras filmaban La Casa del Odio, un maquillista la encontró sentada en el piso del camerino, con las manos temblando y una caja de pastillas abierta a su lado. Cuando él intentó ayudarla, ella murmuró algo que el equipo nunca olvidó. «No me calma el éxito, solo estas cosas». Luis Beristain, uno de sus compañeros más cercanos, intentó confrontarla después de un día especialmente difícil en el set. «Te estás apagando, Miroslava. No necesitas tantas», le dijo con una mezcla de preocupación y cariño.
Ella bajó la mirada. Las necesito para no sentir. Sin ellas, duele demasiado. Entre técnicos corría un comentario silencioso: hoy viene suave, hoy viene alterada, hoy no trae el frasco. Sabían perfectamente cuando la dosis había sido baja, cuando era más fuerte y cuando simplemente no había hecho efecto. Su actuación dependía completamente de ese equilibrio químico que la mantenía a flote. Mientras el público veía a una estrella de belleza arrebatadora, por dentro Miroslava libraba una guerra íntima que nadie podía detener. Las pastillas eran su refugio, su escudo y también su condena. Una adicción silenciosa, elegante, casi invisible, pero presente en cada jornada, cada escena y cada mirada perdida entre tomas. Rosita Moreno, una de las actrices más elegantes y disciplinadas del cine mexicano y estadounidense, llevaba una vida pulcra ante los reflectores, pero tras bambalinas sostenía una dependencia que la acompañó durante gran parte de su carrera: barbitúricos mezclados con alcohol para relajar los nervios. Como ella misma confesaba en voz baja a personas de absoluta confianza. En una industria que exigía perfección hasta en el parpadeo, Rosita comenzó a apoyarse en los somníferos para dormir, luego para calmar la ansiedad, y al final, simplemente para existir sin sentir que se rompía por dentro. Su círculo cercano sabía que Moreno tenía un pequeño estuche de piel negra donde guardaba las pastillas que regulaban su día. No era raro verla llegar al set con un leve temblor en las manos, desaparecer unos minutos al camerino y volver con el gesto sereno, casi inmutable. Esa transformación silenciosa era tan evidente que los técnicos empezaron a referirse a sus escapadas como las pausas milagrosas. Durante el rodaje de El Presidio, ocurrió un episodio que dejó helado al equipo. Rosita debía grabar una escena emocional compleja, pero estaba inquieta, distraída, repitiendo líneas con la boca reseca. Ricardo Montalbán, su compañero en esa producción, se acercó y la vio intentando abrir el estuche con dedos que no obedecían. «Rosita, suelta eso. ¿Estás mal?», le dijo con tono preocupado. Ella sonrió apenas, con un brillo vidrioso en los ojos. «Solo necesito un empujón para entrar en el personaje. Después todo fluye». Montalbán no quedó convencido, pero no insistió. Sabía que, en esa época, presionar demasiado podía arruinar carreras enteras. Otro recuerdo surgió en El Capitán Tormenta. Una asistente de maquillaje relató que encontró a Rosita recostada en una silla, respirando muy lentamente, con una copa de vino en una mano y 2 pastillas sin tragar en la otra. Cuando la asistente preguntó si necesitaba ayuda, Rosita respondió con una frase que jamás olvidó: «Si la cabeza no duerme, el corazón no aguanta este trabajo». La mezcla de barbitúricos y alcohol volvió impredecible ciertos días de filmación. Había mañanas en que su rendimiento era impecable, casi sobrehumano, y otras donde parecía desconectada, respondiendo segundos tarde, como si su mente estuviera a metros del estudio. Ese vaivén químico era tan evidente que un iluminador comentó en broma amarga: «Si Rosita está muy suave hoy, préndanle una luz más fría, o denle café. Algo». A pesar de su profesionalismo y talento, quienes trabajaron con ella sabían que su control perfecto tenía un precio. Rosita Moreno funcionaba gracias a ese equilibrio frágil entre pastillas y calma artificial, una dependencia que se volvió parte de su rutina diaria y que pocos se atrevieron a enfrentar directamente. Porque en su caso, la adicción no se veía sucia ni escandalosa, se veía elegante, discreta y profundamente dolorosa. Katy Jurado, la primera mexicana nominada al Oscar y una fuerza arrolladora en pantalla, vivió detrás de cámaras una lucha silenciosa que se volvió evidente para quienes trabajaron con ella: su dependencia al alcohol combinada con sedantes para bajar el ritmo después de los rodajes. Su carácter fuerte, su intensidad emocional y la presión constante de ser una pionera en Hollywood la llevaron a una rutina química que pocos se atrevían a confrontar directamente. Katy se movía entre 2 mundos, el cine mexicano y el estadounidense. Y en ambos circulaba el mismo rumor: ella llegaba perfectamente maquillada, imponente, lista para grabar, pero necesitaba un trago antes de empezar. No uno para brindar, uno para estabilizarse. Una mezcla que guardaba en un termo metálico que siempre llevaba a los sets. «Mi vitamina», decía en voz baja. Durante la filmación de El Bruto, Pedro Armendáriz fue testigo de un episodio que nunca olvidó. Antes de una escena intensa, Jurado estaba sentada sola, respirando rápido, con una mano temblorosa aferrada al termo. «Katy, no puedes entrar a cuadro así», le dijo Armendáriz. Ella lo miró fijamente y respondió sin disculparse: «Si no tomo esto, la emoción me revienta por dentro. Tú no sabes lo que cargo».
Armendáriz guardó silencio. Sabía que discutir con ella era inútil. Otro momento ocurrió en Hollywood, durante Ig None. Grace Kelly comentó en privado al equipo de maquillaje que había visto a Katy tomar 2 pastillas pequeñas antes de entrar al set, como si necesitara apagar un incendio interior. Los maquillistas notaron que, en ocasiones, su piel cambiaba de tono repentinamente, o muy pálida o muy caliente, señales de la mezcla química que su cuerpo soportaba. Anthony King, quien la conocía desde joven, intentó hablar con ella en una noche particularmente tensa. «Te estás metiendo demasiado, Katy. Esto te va a tronar», le dijo preocupado. Ella rió con ironía, encendiendo un cigarro. «Mi problema no es lo que tomo, es lo que siento». Ese comentario se volvió una frase recurrente entre maquillistas y técnicos que la adoraban, pero sabían que no podían ayudarla. En México, más de un asistente de producción recordaba que Katy tenía un patrón evidente. Llegaba con energía controlada, grababa con furia contenida y, al terminar, desaparecía unos minutos al camerino. Cuando volvía, tenía los ojos más brillosos, la voz ligeramente más áspera y un olor suave a licor. Su adicción nunca fue espectáculo público, pero dentro del medio se sabía que ella sostenía su intensidad con una mezcla peligrosa. Los sedantes calmaban la ansiedad. El alcohol bajaba la velocidad. Era un equilibrio frágil, casi matemático, que le permitía funcionar, y que también le encerraba en una rutina que nadie se atrevía a interrumpir. Ninón Sevilla, la rumbera más salvaje y magnética del cine mexicano, escondía bajo su energía volcánica un hábito que pocos se atrevían a mencionar: el uso constante de estimulantes para aguantar los ritmos imposibles que exigían sus películas. Su cuerpo era su instrumento, pero también su cárcel: jornadas interminables, coreografías que rozaban la acrobacia y directores que la querían perfecta desde el primer paso. Para soportar esa presión, Ninón empezó a tomar anfetaminas que ella misma llamaba las alas, porque, según decía, le permitían elevarse sin sentir el peso del mundo. Sus compañeros sabían que su energía no era normal. Podía bailar por 4 horas seguidas sin pausa, con una intensidad feroz. Pero cuando apagaban las cámaras, su respiración era corta, sus manos temblaban y su mirada se volvía vidriosa, como si la caída después del subidón fuera demasiado brusca. Durante el rodaje de Aventurera, ocurrió una de las anécdotas más repetidas entre los técnicos. Ninón estaba practicando una secuencia especialmente demandante. De pronto, durante un giro, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Rubén Rojo, su compañero de escena, corrió a levantarla y notó que ella llevaba un frasco diminuto escondido entre las cintas del vestuario. «Ninón, ¿qué es esto?», preguntó alarmado. Ella lo apartó con firmeza. «Es lo que necesito para que la máquina no se me apague», respondió con una sonrisa tensa. Rubén insistió, preocupado por su estado. «Te estás exigiendo demasiado. Ya no estás respirando bien». Ella lo miró fijamente, con esos ojos que parecían incendiar la pantalla. «Si no doy todo, me reemplazan mañana. Así funciona esto». Ese fue el secreto más triste del rumberismo: talento, sí, pero también cuerpos empujados al límite. Una maquillista que trabajó con ella en sensualidad contó que Ninón llegaba al set con las pupilas dilatadas y un brillo extraño en el rostro. Si la jornada era muy larga, desaparecía algunos minutos y volvía con una energía renovada, casi agresiva. Una vez, la maquillista la encontró apoyada en el tocador, sudando frío. Ninón le dijo con una sinceridad cruda: «No puedo bailar sin estar prendida. Mi cuerpo ya no arranca solo». A pesar de su disciplina y de su profesionalismo legendario, la adicción fue una presencia constante en los momentos más exigentes de su carrera. No era escándalo público, era sobrevivencia. Era la forma en la que Ninón lograba sostener el fuego que el público esperaba, aunque ese fuego consumiera más de lo que ella podía dar. Rita Macedo, una de las presencias más hipnóticas del cine mexicano, ocultaba tras su elegancia un hábito que marcó silenciosamente su vida profesional: la dependencia a los tranquilizantes. Desde joven batalló con ataques de ansiedad devastadores, esos que aparecían sin aviso y la dejaban al borde del colapso justo antes de entrar a cuadro. Para controlarlos, comenzó a tomar sedantes que, con el tiempo, se volvieron una parte inseparable de su rutina diaria. Quienes trabajaron con ella sabían que Macedo tenía un pequeño frasco color ámbar que nunca abandonaba. Lo llevaba en su bolso, en el camerino y a veces hasta escondido entre el vestuario. Antes de cada escena, respiraba profundo, tomaba una dosis mínima y dejaba que el medicamento le apagara el temblor, como ella misma murmuraba cuando creía que nadie la escuchaba.
Durante el rodaje de La ilusión viaja en tranvía, ocurrió una escena que varios técnicos aún recordaban décadas después. Rita estaba a punto de grabar un diálogo cargado de tensión emocional, pero sus manos no dejaban de temblar. Ernesto Gómez Cruz, preocupado, le preguntó: ¿Estás bien, Rita? Tienes la mirada perdida. Ella se volteó lentamente y respondió con voz frágil: Si no tomo esto, no puedo sostener ni la respiración. Esa sinceridad lo desarmó. En otra ocasión, durante ensayo de un crimen, un asistente de producción contó que encontró a Rita sentada en el piso del camerino, con la cabeza entre las rodillas y el frasco de sedantes junto a ella. Cuando él intentó ayudarla, Rita levantó el rostro húmedo de lágrimas y dijo una frase que se volvió un secreto repetido entre maquillistas: La gente cree que soy fuerte, pero no ven lo que me cuesta llegar hasta aquí. Hubo un día particularmente complicado en el set de La sombra del caudillo. Rita olvidaba líneas, se trababa en palabras simples, y Arturo de Córdoba, con quien tenía una química profesional impecable, la llevó aparte. Rita, te estás excediendo, le dijo sin rodeos. Ella suspiró, agotada, y murmuró: Excedida estoy desde hace años, Arturo. Esto solo me deja caminar. Los técnicos sabían cuando la dosis había sido demasiado fuerte, hablaba más lento, parpadeaba con dificultad y su energía parecía apagarse como una vela consumida. Pero aún así, cuando la cámara se encendía, Rita era impecable. Ese era el costo de su perfección: sedantes para arrancar el día, sedantes para apagar la ansiedad, sedantes para conseguir unas pocas horas de sueño. El público veía a una actriz sofisticada, elegante, segura. Pero sus compañeros sabían que esa seguridad estaba sostenida por un equilibrio químico frágil y doloroso. Rita Macedo funcionaba, siempre y cuando las pastillas hicieran su efecto a tiempo. Gloria Marín, la gran actriz del drama mexicano y musa de Jorge Negrete, escondía detrás de su aplomo y su elegancia una lucha constante con el alcohol y los tranquilizantes. Era perfeccionista hasta la obsesión, y esa presión autoimpuesta hizo que, poco a poco, desarrollara un hábito silencioso: un trago para soltar el pecho antes de grabar, y media pastilla para apagar los nervios después de cada jornada. Un equilibrio frágil que solo ella entendía. Entre maquillistas se decía que Gloria tenía dos versiones: la de la mañana, estricta, afilada, lista para enfrentarse al mundo, y la de la tarde, más suave, con un brillo húmedo en los ojos, que hablaba despacio y tomaba demasiado aire antes de cada frase. Esa transición tenía un origen claro: un pequeño frasco plateado que guardaba en su bolso y una cajita de tranquilizantes que mantenía escondida entre el vestuario. Durante el rodaje de Cuando lloran los valientes, ocurrió un episodio que se volvió leyenda en los estudios San Ángel. Gloria debía grabar una escena dolorosa, pero estaba inquieta, moviendo el pie sin parar. Pedro Infante, que tenía una amistad sincera con ella, se acercó preocupado. Gloria, estás muy acelerada. ¿Desayunaste? Ella bajó la voz, casi avergonzada. Desayuné, lo que me deja funcionar. Infante reconoció el olor tenue a alcohol, pero prefirió guardar silencio. Otra anécdota surgió en La venganza del charro. Un asistente de iluminación contó que Gloria desapareció del set durante una pausa. Cuando fueron a buscarla, la encontraron detrás de un decorado, recargada en una columna, con la respiración pesada y una copa servida hasta la mitad. Cuando el asistente intentó quitarle el vaso, ella lo miró con una mezcla de tristeza y frustración. No es por gusto, es porque si no, las manos no me obedecen. Jorge Negrete también tuvo un momento de confrontación con ella, años antes. Durante una gira, la sorprendió tomando 2 tranquilizantes antes de subir al escenario. Gloria, te estás lastimando, le dijo, serio. Ella respondió con un susurro tembloroso: me lastimo más si salgo sin esto. Tú sabes cómo me pongo. En los estudios, los técnicos podían notar el efecto según el día. Si la dosis era baja, Gloria estaba tensa, rígida, mordiéndose el interior de la mejilla. Si era alta, hablaba con una dulzura extraña, como si estuviera flotando. Ninguna de las dos versiones era realmente libre. El público veía a la gran dama del melodrama, segura, fuerte, impecable. Pero quienes estuvieron cerca sabían que detrás de esos personajes firmes había una mujer librando una batalla silenciosa, sostenida por tragos discretos y pastillas pequeñas que ella consideraba indispensables para no quebrarse frente a las cámaras. Emma Roldán, la eterna suegra gruñona del cine mexicano, escondía tras esa voz poderosa y esa presencia imponente un hábito que durante años fue un secreto incómodo en los estudios: su dependencia al alcohol.
No era un vicio festivo ni una bohemia ligera, era un mecanismo de supervivencia para sobrellevar los ataques de ansiedad y los dolores emocionales que la acompañaron desde antes de convertirse en una figura imprescindible del cine de oro. Los técnicos de Churubusco sabían perfectamente que cuando Emma llegaba demasiado callada, demasiado rígida, con el ceño fruncido, no tardaría en refugiarse en su camerino para darle un sorbito a la vida, como ella lo llamaba con ironía amarga. En realidad era un trago fuerte que guardaba en una botella pequeña de metal, cuidadosamente oculta dentro del bolsón de utilería que jamás soltaba. Durante la filmación de La Oveja Negra, con Pedro Infante y Sara García, ocurrió un episodio que pocos se atrevieron a comentar públicamente. Emma debía grabar una escena de regaño intenso, pero estaba temblando ligeramente, con los labios tensos. Infante la observó con preocupación y se acercó. «Doña Emma, ¿quiere descansar tantito?» Ella, sin levantar la vista, respondió. «Si descanso, me quiebro. Déjame dar un traguito y ya». Minutos después reapareció con esa energía firme que la caracterizaba. Pero los ojos brillosos la delataban. En otra producción, Cuando lloran los valientes, un asistente de sonido relató que encontró a Emma en su camerino, apoyada contra el espejo, respirando muy hondo con una botella a medio vaciar en la mano. «¿Está bien, señora Emma?», preguntó. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de cansancio y dureza. «Si dejo esto, las palabras no me salen. No nací para ser suave, muchacho». Sara García, quien tenía una relación complicada pero respetuosa con ella, llegó a confrontarla en una ocasión en tono casi maternal. «Emma, te estás sobrepasando. Hoy se te nota», le dijo, preocupada por la tensión de la actriz. Roldán soltó una risa seca. «Sara, tú gritas con la voz. Yo grito con esto. Cada quien escoge su arma». Los técnicos sabían identificar qué tan fuerte había sido la dosis del día. Si Emma estaba áspera, directa, avasallante, era señal de que el licor apenas empezaba a hacer efecto. Si estaba demasiado tranquila, incluso amable, era porque la mezcla había sido más intensa. En ambos extremos, sin embargo, la actriz entregaba actuaciones impecables. Para el público, Emma Roldán era una mujer dura, impenetrable, invencible. Pero quienes la conocieron sabían que esa dureza no era gratuita. Se sostenía sobre tragos discretos, respiraciones forzadas y un dolor que ella domesticaba a su manera. Una adicción silenciosa que la acompañó en algunos de sus papeles más memorables, sin que nadie, fuera del set, sospechara nada. Libertad Lamarque, la novia de América, la mujer cuya voz era sinónimo de control absoluto y disciplina férrea, ocultó durante años un hábito que muy pocos conocieron a fondo, su dependencia a los sedantes. No eran capricho ni vicio glamoroso, eran la única manera en que podía dormir después de jornadas extenuantes, lidiar con su ansiedad y mantener a raya el perfeccionismo que la devoraba desde adentro. La gente veía una actriz impecable, puntual, meticulosa al extremo. Pero los técnicos sabían que aquella perfección venía a un costo. Libertad cargaba siempre un pastillero pequeño, de color dorado, que mantenía oculto dentro de un pañuelo bordado. Lo abría solo en momentos de absoluta necesidad, cuando sentía que el corazón se le iba a salir del pecho o cuando los nervios amenazaban con quebrar la máscara de profesionalismo que nadie debía ver. Durante el rodaje de Gran Casino, Jorge Negrete presenció una escena que lo dejó inquieto. Libertad estaba sentada en un rincón del set, presionándose las sienes con desesperación mientras respiraba de manera irregular. Negrete se acercó preocupado. «Libertad, estás pálida. ¿Quieres un descanso?». Ella lo miró apenas, con una sonrisa rígida. «No puedo descansar, Jorge. Si me detengo, pierdo el control». Acto seguido, tomó discretamente media pastilla y cerró los ojos unos segundos antes de regresar a escena como si nada hubiera pasado. En Historia de un amor, un maquillista relató que la actriz llegó con los ojos hundidos, después de otra noche sin dormir. Mientras le retocaban el rostro, Libertad susurró casi en automático: «Si no tomo algo, la cabeza no me deja cantar». El maquillista fingió no haber escuchado, pero la frase corrió por los pasillos como un secreto incómodo. Una anécdota especialmente comentada fue durante la grabación de La mujer sin alma. Libertad estaba demasiado sensible, olvidando palabras simples. María Félix, con su franqueza habitual, la llevó a un lado y le dijo: «Te estás empastillando, ¿verdad?». Libertad la miró con una mezcla de vergüenza y desafío y respondió: «Prefiero eso a que me vean temblar». Su comportamiento tenía patrones claros. Si la dosis era baja, estaba hiperalerta, tensa,
con la mandíbula apretada. Si era alta, hablaba más suave, casi etérea, como si caminara sobre una cuerda floja invisible. Pero en ambos casos, cuando la cámara comenzaba a rodar, entregaba una actuación limpia, perfecta, sin un solo error de tono. El público veía a una mujer invencible, dueña de su voz y de su destino. Pero entre pastillas, silencios y respiraciones controladas, quienes la conocieron sabían que Libertad Lamarque libraba una batalla diaria contra su propia mente, sostenida por dosis pequeñas que le permitían mantener el personaje más exigente de su vida, el de la mujer que nunca fallaba. Evangelina Elizondo, la voz original de Cenicienta en español y una de las actrices más versátiles del cine mexicano, cargaba con una presión que la acompañó toda su vida, la obsesión por no fallar nunca. Esa disciplina rígida, casi militar, derivó en una dependencia silenciosa a los somníferos y tranquilizantes, un hábito que pocos conocían pero que marcó algunos de sus años más exigentes en la industria. Era común que Evangelina grabara 3 proyectos simultáneos, telenovelas, doblaje y cine. Ese ritmo no lo aguantaba nadie sin pagar un precio. Ella lo pagaba de madrugada, cuando el cuerpo le pedía descanso pero la mente se negaba a apagar la preocupación. Para dormir, necesitaba pastillas. Y cuando la ansiedad la golpeaba antes de una escena, recurría al mismo frasco. Para equilibrar la balanza, murmuraba a quienes eran lo bastante cercanos para escucharla. Durante el rodaje de Felicidad, un episodio dejó inquieto al equipo. Evangelina debía grabar una secuencia donde su personaje lloraba, sin embargo, ella estaba demasiado tranquila, casi anestesiada. Ignacio López Tarso, que aparecía en el mismo proyecto, se acercó con gesto serio. Evangelina, traes la mirada muy apagada. ¿Estás tomando algo? Ella sonrió con cortesía, aunque era evidente el temblor en sus manos. Solo lo necesario para no romperme. Ya me conoces. López Tarso no insistió, pero quedó claro que algo no marchaba bien. En otra ocasión, durante una sesión de doblaje nocturna, un ingeniero de sonido relató que Evangelina se quedó dormida entre toma y toma, con los audífonos puestos y el guión sobre las piernas. Cuando el ingeniero la despertó suavemente, ella abrió los ojos desorientada y dijo: «Perdón, las pastillas me pegan más rápido cuando no he comido». En Televisa, donde tenía una reputación impecable, corría un rumor entre maquillistas: si Evangelina llega muy callada, es que no durmió nada, o durmió demasiado. Era difícil distinguir si esa calma suave era agotamiento puro o el efecto de un sedante tomado a destiempo. Una confrontación memorable ocurrió durante La Casa del Pelícano. Una asistente de dirección la encontró recargada en una columna, respirando muy despacio, con el frasco de somníferos medio abierto. «Evangelina, no puedes seguir trabajando así», le dijo con firmeza. Ella cerró el frasco de golpe y respondió, con voz baja pero firme: «Si dejo esto, dejo de rendir. Y si dejo de rendir, aquí no perdonan». Ese era el verdadero tormento, el miedo a no estar a la altura. Y en ese miedo se escondía la raíz de su dependencia. Para el público, Evangelina Elizondo era talento puro, voz privilegiada, disciplina absoluta. Para quienes estuvieron tras las cámaras, era una mujer que luchaba cada día por controlar una mente que no le daba descanso, a menos que una pastilla la obligara a dormir. Elsa Aguirre, una de las mujeres más hermosas del cine mexicano, símbolo de serenidad y misterio, vivía detrás de esa imagen una lucha interna que jamás contó públicamente: su dependencia a los tranquilizantes para controlar ataques de ansiedad que la dejaban sin voz, sin aire y sin posibilidad de grabar. Era una batalla silenciosa, elegante y profundamente dolorosa. Elsa nunca fue escandalosa ni estridente, su adicción tampoco lo era. Era discreta, meticulosa, casi ritualista. Cargaba siempre un pequeño monedero de terciopelo azul donde guardaba sus pastillas. Nadie sabía exactamente qué había dentro, pero todos en los estudios notaban que antes de cada escena intensa, Elsa desaparecía unos minutos y regresaba con la expresión serena, casi espiritual, que la caracterizaba. Durante el rodaje de La mujer que yo perdí, ocurrió una de las escenas más comentadas por el equipo. Elsa estaba a punto de filmar un monólogo emocional, pero no podía dejar de apretar las manos. Arturo Martínez, que la conocía bien, se acercó y le dijo en voz baja: «Elsa, estás pálida. ¿Te sientes bien?». Ella solo respondió: «Dame un minuto. Necesito que el corazón me obedezca». Se alejó, abrió el monedero, tomó una pastilla diminuta y volvió a escena como si nada hubiera ocurrido. Perfecta. Inquebrantable. Pero no natural. En algo flota sobre el agua,
un asistente de continuidad relató que encontró a Elsa en su camerino, sentada en el piso, con la espalda contra la pared y respirando muy rápido. Tenía el monedero abierto a un lado. ¿Quiere que llame al médico, señora Elsa?, preguntó. Ella negó con la cabeza, con una mezcla de orgullo y cansancio. No, solo necesito calmar la tormenta. Luego ya puedo ser yo. Ese ser yo era una actuación tan pulida que el público jamás imaginó lo que costaba. Una confrontación memorable ocurrió en Acapulco. El director Jesús Chucho Gómez, desesperado por una escena fallida, la siguió fuera del set. Elsa, estás muy lenta hoy, le reprochó. Ella lo miró con los ojos casi vidriosos y contestó. Estoy lenta porque hoy no me ha hecho efecto. ¿Quieres rapidez o quieres verdad? El director se quedó helado. Era la primera vez que ella decía algo tan crudo. Entre técnicos existía un código silencioso. Si Elsa hablaba muy suave, era señal de que la dosis estaba alta. Si hablaba entrecortado, era que aún no le calmaba la ansiedad. Pero en cuanto oía acción, todo cambiaba. Era como si el cuerpo le obedeciera por miedo a desmoronarse. Para el público, Elsa Aguirre era la perfección quieta, la mujer imposible de quebrar. Para quienes estuvieron detrás de cámaras, era una mujer que se sostenía con una paz prestada, una tranquilidad química que le permitía interpretar papeles maravillosos mientras su mente le exigía escapar. Marga López, la actriz de los susurros suaves y la tristeza elegante, escondía un infierno químico que solo sus compañeros más cercanos alcanzaron a ver. Nadie imaginaría que detrás de aquella dulzura se escondía una dependencia constante a tranquilizantes, somníferos y calmantes que usaba para controlar ataques de ansiedad, insomnio crónico y episodios emocionales que la desbordaban de madrugada. Marga no bebía, no fumaba, no hacía escándalos. Su adicción era silenciosa, casi invisible, pero brutal. Su caída emocional comenzó tras una serie de pérdidas personales y presiones laborales que coincidieron con su etapa más activa. Para dormir, necesitaba una pastilla. Para despertar sin temblar, media más. Con el tiempo, el frasco se volvió tan indispensable como el guión. Durante el rodaje de Salón México, Emilio Fernández notó algo extraño. Marga tenía dificultad para sostener la mirada, y su respiración era corta, entrecortada. Antes de grabar una escena crucial, el indio la llevó aparte. Marga, estás ida. ¿Qué te pasa? Ella, con los ojos brillosos y la voz tenue, respondió. Solo necesito un empujón, para no romperme aquí mismo. Fue la primera vez que Fernández sospechó del frasco blanco que ella guardaba en el fondo del bolso. Otra anécdota surgió durante una familia de tantas. Fernando Soler, siempre protector, la encontró sentada en un rincón del estudio, con el guión temblando entre sus manos. ¿Te duele algo?, preguntó él, preocupado. Me duele la cabeza, y la vida, respondió ella, sacando una pastilla sin siquiera mirarlo. Soler intentó detenerla, pero Marga se la llevó a la boca con una rapidez desesperada. No te metas en esto, Fernando. Si no lo tomo, no puedo hablar. Los técnicos sabían leerla como un reloj. Si la dosis era baja, estaba irritable, sensible al mínimo error. Si era alta, flotaba, hablaba tan suave que había que repetir varias tomas. Una maquillista contó que, en ocasiones, Marga no recordaba conversaciones completas entre una escena y otra. Se le borraba el casete, murmuraban entre bambalinas. En la entrega, una asistente de dirección relató que Marga llegó con las pupilas dilatadas y la voz desajustada. Cuando la confrontó, la actriz respondió con una franqueza que nadie olvidó. Yo no elegí esto. Me sostiene cuando yo no puedo. Para el público, Marga López era la actriz del sufrimiento hermoso, la lágrima perfecta, la heroína trágica. Pero quienes compartieron horas con ella sabían que muchas de esas lágrimas nacían del desequilibrio químico que la mantenía de pie. No era una adicción ruidosa, era una sombra constante, escondida en un frasco pequeño que parecía seguirla a todos lados. Silvia Pinal, la mujer que parecía imparable, cine, teatro, televisión, giras, productora y madre, cargó durante años con un secreto que pocos conocieron mientras ocurría, su dependencia a los sedantes y a los medicamentos para dormir. Detrás del glamour, de la sonrisa perfecta y del ritmo de trabajo que ninguna otra actriz podía igualar, Silvia vivía atrapada en un insomnio feroz que la consumía. Y para calmarlo, recurría a pastillas que le habían recetado solo por unos días, pero que se volvieron parte esencial de su rutina nocturna. Quienes trabajaban con ella en los foros de Televisa sabían que si Silvia llegaba demasiado seria,
con las ojeras marcadas y sin energía, significaba que la noche había sido larga y difícil. Más de una maquillista recordó haberla visto sacar discretamente un frasco blanco de su bolsa mientras decía con un suspiro: si no duermo, no funciono. Y aquí hay que funcionar todos los días. Durante el rodaje de Viridiana, Luis Buñuel notó un detalle que pocos percibían. Silvia estaba dispersa, con un brillo extraño en los ojos. Antes de una escena intensa, él se acercó con su habitual frialdad. Silvia, tienes la mirada muy blanda hoy. ¿Tomaste algo? Ella respondió sin rodeos, cansada. Lo que necesito para no temblar en cámara. No puedo llegar así de rota a escena. Buñuel guardó silencio, pero no quedó indiferente. Otro episodio ocurrió en una grabación de madrugada para Mujer, Casos de la Vida Real. Un camarógrafo contó que Silvia entró al foro con movimientos lentos, como si su cuerpo fuera más pesado que de costumbre. Antes de iniciar, se apoyó en una mesa y tomó una pastilla con un sorbo de café frío. Señora Silvia, ¿quiere sentarse?, preguntó él. Ella sonrió apenas, consciente de cómo se veía. No. Lo que quiero es que me hagan efecto antes de que se me note el cansancio. A veces el equipo presenciaba el patrón completo. Si la dosis era baja, Silvia estaba ansiosa, hablaba rápido, se frotaba las manos. Si era alta, su voz bajaba, su tono se hacía suave, casi hipnótico, y necesitaban repetir tomas porque se trababa en palabras simples. Era un péndulo químico del que no podía escapar. Una anécdota especialmente dura ocurrió en teatro, con Hello, Dolly. Una compañera de reparto la encontró en el camerino, completamente maquillada pero con la mirada perdida, sosteniendo una pastilla entre los dedos. «Silvia, ¿estás bien?», preguntó. Ella respondió con la voz rota. «Si no tomo esto, no piso el escenario. Se me cierran los pulmones del miedo». El público veía a una estrella luminosa, sólida, eterna. Pero quienes la acompañaron tras bambalinas sabían que su perfección tenía un costo altísimo: noches sin dormir, crisis silenciadas y pastillas diminutas que le permitían presentarse ante las cámaras como si nada estuviera mal, cuando por dentro estaba luchando por sostenerse. Y como estas, existen muchas más historias turbias que el cine de oro prefirió esconder bajo la alfombra, adicciones, escándalos y secretos que nadie se atrevió a revelar en su momento. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo lo que ellas y el sistema trataron de ocultar durante décadas.